Ok, venga, vamos a hacerla a continuación. Va, que es divertido, que ya casi lo tenemos. Recordamos dónde estábamos. Habíamos conseguido montar una página en Java. Nos pasaban el contexto, que básicamente es la petición, la información sobre la petición que se ha hecho a la aplicación. Nos pasan la raíz del grafo de objetos de componentes de interfaz de usuario. Y nosotros hemos hecho un triste output de mensaje de prueba. Oye, vamos a cambiar esto un poco, vamos a hacerlo más emocionante. Si os parece, vamos a añadir elementos que están acoplados a HTML. De esta manera podremos trabajar de una forma más emocionante. Aquí ya veis parte de los problemas que tiene el hecho de que en realidad a la hora de la verdad, y si no ahora será evidente, no estamos tan desacoplados de la tecnología de presentación que utilicemos, porque a pesar de que Java Server Faces es agnóstica de las pantallas, los componentes, los controles que vamos a usar de interacción, están totalmente acoplados a HTML. Si tuviésemos unos componentes que estuviesen diseñados para ser independientes de HTML y que tuviesen, se les llama render kits, tuviesen distintas tácticas para renderizarse, realmente la aplicación la podríamos ejecutar después en web o la podríamos ejecutar en otra plataforma, Joule o en Swing o lo que sea, y no y no y no etcétera. Perdonad. Sí, Shul, cazafantasmas. Ok, es un homenaje. Cazafantasmas, Shul, sí, está de camino. Total, lo que os comentaba. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, en lugar de Hogokoa y Hazard Machine Gun, si queréis, vamos a renombrar el mensaje de prueba y lo vamos a llamar HTML begin. ¡Yay! Vale, esperad que pare al psicópata de Eclipse desplegando cada vez que escribo una letra nueva. Aquí. Yay, como somos muy HTML5, ponemos HTML y nos quedamos tan anchos. Y sí, si os parece bien, podemos también hacer lo mismo en lugar de HTML begin con un HTML end. Y ahora nuestra pantalla va a tener un documento HTML. Ok, y mirad, aquí ya me voy a acoplar a la tecnología de presentación que vamos a usar. Pero me parece interesante que lo veamos. ¿Cómo? Vamos a utilizar UI Output. En el fondo, puede implementarse para que renderice en cualquier tipo de tecnología. Pero ahora mismo vamos a ver HTML Body, que es un componente de Java Server Faces, que es específico para páginas web. Sí, ¿veis el package que he importado? Ese package es específicamente pensado para hacer aplicaciones web. Acabamos de acoplarnos a la tecnología. Pero es solo un juguete, es solo un juego. Como si fuésemos a usar esto para cualquier otra cosa. En fin. Body es igual a new HTML body. Salud. No sé yo, si vamos a salir de aquí. ¡Yay! ¡Otra vez! Fijaros, hemos añadido 3 elementos a la raíz de la vista, de la view. Lo que vamos a hacer ahora es agregar un elemento al body. Es decir, vamos a agregar un elemento a uno de los componentes que están agregados a la vista. Ese elemento va a ser un formulario. Más adelante, si queréis, lo sofisticamos un poquito más, añadimos una cabecera y añadimos un párrafo. Añadir el formulario es relativamente sencillo. ¡Hey! ¿Dónde agrego el formulario para que esté dentro del body cuando se dibuje? Exactamente. Al body
le hacemos un getChildren y agregamos el form a ese getChildren. ¡Hey! Es interesante ver cómo no todo el tiempo estamos agregando directamente a la view, a la vista. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a agregar otro elemento de output text, y ese elemento de output text vamos a manipularlo según la petición que hagamos. Cuando carguemos la pantalla por primera vez, ese output text va a tener un determinado contenido. Cuando volvamos a cargar la pantalla porque interactuamos con un botón de la misma que añadiremos después, le vamos a cambiar el contenido. Primero lo agregamos, vemos a nivel semántico qué significa, y luego os comento qué pasa detrás de las cortinas para que tengamos este efecto, ¿vale? Como el output text que vamos a utilizar, vamos a manipularlo en distintos puntos de la pantalla, de la vista, y esto lo que hace es construirla, y solo se realiza una vez, solo se ejecuta esta operación, vamos a guardarlo como atributo, ¿de acuerdo? De esta manera, si se utiliza 4 veces la pantalla, recordaremos, podremos acceder desde los 4 puntos al mismo output text. Vamos a utilizar un HTML output text, podríamos usar un UI output text funcionaría también. Pero ya que nos estamos acoplando a la tecnología, podemos agregar un atributo de tipo HTML output text. Le podríamos añadir aquí en el interior del formulario. Creándolo, info es igual a podéis fijar si queréis el valor que queráis. No es muy emocionante, ¿eh? Me gustaba más la de I Have a Machine Gun. Y lo añadimos al formulario, si os parece bien. Form, getChildren, add ese output text. Relajaros con el tema de la forma de añadir elementos. Nunca más vais a hacer esto. Nunca más vais a crear manualmente los objetos. Es solo este ejemplo para que tengamos muy claro cómo funciona esta parte, cómo funciona la semántica que tenemos en Java Server Faces. ¡Hey! ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a montar un comando. Un comando es una acción. Por ejemplo, lo vamos a implementar como un button de HTML. La metáfora general de un comando es un UI command. Es la clase UI command. Nosotros vamos a implementarlo directamente para HTML. Y en HTML utilizamos, vamos a ver, lo vamos a hacer aquí. Exactamente. Fijaros bien en este botón, porque es emocionante. Podemos dar... Bueno, esto quizás no sea muy emocionante. Bueno, pero no es muy emocionante, pero ya sabéis que yo... Siempre que veo un botón que dice púlsame, a mí me parece sexy eso. Aquí está. Y mirad, no sé si esto os va a sonar de algo, pero tenemos un botón, ¿verdad? ¿Habéis programado alguna vez interficie gráfica de Java? ¿Alguna vez habéis hecho AWT o Swing? No deis el fijar imports, ¿ok? Pero decidme a qué os suena esto. Oye, button, add action listener, new action listener. ¿Todos habéis hecho algo similar alguna vez?
me podéis decir que no perfectamente. Lo cuento. Mirad. Un botón básicamente tiene un comportamiento que hace que cuando lo pulses ejecutes algo. El comportamiento lo encapsulas en un objeto de tipo Action Listener. Action Listener tiene una operación, una rutina que se llama Action Performer. No tiene más historia. De hecho, si queréis, puedo cargar en algún sitio. Puedo cargar el API. Mirad, he cargado aquí el API de UI Commands, que es el supertipo, la superclase de nuestro botón HTML. ¿Veis que tiene un Action Listener? Y que le pasas objetos de tipo Action Listener. Ya veréis que Action Listener son objetos que son un poco tristes. Solo tienen una operación. Process Action. ¿La tenéis por aquí? No es el mismo Action Listener que tenéis en AWT, pero tiene la misma semántica. ¿Qué sucede? Que cuando pulsamos el botón recorre su lista de objetos Action Listener ejecutando la operación Process Action. Si nosotros creamos nuestro propio subtipo de Action Listener, porque sí, Action Listener es una interface. Si nosotros implementamos Action Listener, podemos hacer que cuando se pulse el botón sucedan cosas. Y diréis, bueno, normal, ¿no? Sí, normal, pero mirad qué curioso. Por cierto, ¿cómo vais de Anonymous Classes? Mirad, vamos bien, ¿verdad? Ojo, tienen más peligro que una piraña en un bidé. Las Anonymous Classes es para que hagan el trabajo y salgan rápidamente. Si una Anonymous Class en sus métodos tienes más de 3 o 4 líneas, la has hecho mal, porque tu código va a ser ilegible completamente. Pero yo puedo crear aquí un objeto de tipo Action Listener, como hemos visto antes. Javi, pero es una interface. Cierto, no puedo crear un objeto de una interface porque me falta el método que tiene el process. El process action es abstract, ¿verdad? Pero yo le puedo poner después del new, abro llave, cierro llave. Y aquí agrego los métodos que le faltan al tipo action listener. Si hago un fix import, cuidado que lo carga el demonio. Si hago un fix import me dice, seguro que quieres hacer WT, seguro que quieres hacer aplicaciones de escritorio con pinta en los años 80. No, queremos el de Java Server Faces, ¿vale? Este de aquí. Y no me compila porque no he definido, esto es subclasificar, esto es como si en otro fichero hubiese creado un public class mi action listener implements action listener. Pero es una manera más compacta. En realidad esta es la basura que montaron para evitar añadirle closures a Java. Han jurado que en Java 8 tendremos closures por fin. Puedo tener, yo que sé, 60 años cuando saque en Java 8. Pero, nunca se sabe, ¿eh? Si implementamos con control espacio, se implementa fácil, ¿eh? Vale, precioso, ¿eh? El arcs 0 este. Nada, pero qué bueno, qué bien, que no está mal Eclipse. ¿No encontráis esto curioso en el sentido de que estáis creando un objeto en el servidor y diciendo qué queréis que pase cuando se ejecute? Pero ese objeto, ¿dónde se va a renderizar? ¿Dónde se va a presentar? En el cliente del navegador, que evidentemente no será un objeto Java. ¿No lo veis interesante esto? Luego vemos cómo funciona. ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Recordáis el info que teníamos? ¿Por qué no le cambiamos el value? Veniros arriba, que no nos está viendo nadie. Fijaros, esto es bastante espectacular. Si me has pulsado el botón, quiero que ejecutes este código. Y este código lo que hace es modificar otro componente. En algún momento aquí estamos hablando de HTML explícitamente. Aquí estamos utilizando objetos Java y usando patrones de diseño típicos de Java, como son los listeners de interfaz de usuario de Java. Ese es el punto central de diseño de Java Server Faces, que puedas montar aplicaciones web sofisticadas
sabiendo solo Java. Es mentira. Porque si quieres que te queden mínimamente decentes, tienes que saber un algo de HTML, CSS y JavaScript. Pero es cierto que si te vale con lo que te dan, apenas tienes que aprender HTML, CSS y JavaScript. De hecho, aquí no aprendemos nada de eso. Aquí usamos objetos Java y ya está. Hacer una pantalla con cualquier otra tecnología es más fácil que lo que hemos montado aquí. Pero no vais a usar esto. Esto solo os lo estoy poniendo para que realmente veáis que no vamos a trabajar con elementos HTML, que lo que tendremos serán objetos de tipo Java. Y luego os cuento más cosas que podéis cambiar, porque ya veréis, es curioso, es interesante. Ok, intentamos ejecutar, a ver qué pasa. Oh, perdona, muchas gracias. Sí, cierto. No hemos añadido el botón al formulario. Ya, inaceptable. Muchas gracias. Vamos a ejecutarla. Server. ¡Oh! Ha funcionado. Tenemos la pantalla generada. Tremendo. Damos al botón de púlsame. ¡Oh! ¡Cuidado! Increíble. Sin saber HTML hemos montado una aplicación web. Si miráis el código fuente... Cuidado, ¿eh? Aquí hemos añadido, al final se ha renderizado nuestro HTML, nuestro elemento body, un formulario con un montón de magia, un par de inputs por aquí interesantes, y ¡hey! Es curioso, habéis montado una aplicación utilizando solo, exclusivamente, Java, y es una aplicación web. Ok, mirad, dejadme que os cuente algo que es bastante importante, que es bastante interesante. Voy a poner breakpoints, ¿vale? Lo primero que voy a hacer, que tenía que haberlo hecho desde el principio, es poner números de línea, maldita sea. ¿Dónde se ha visto editar código sin números de línea? Ok, y ahora voy a poner un par de breakpoints. Fijaros dónde los coloco. Los pongo aquí en la operación que estamos usando para construir la vista. Y los pongo aquí en la operación que estamos utilizando para modificar la vista, para modificar los objetos que modelizan la pantalla. Mirad, lo que vamos a hacer ahora es ejecutar en modo depuración, ¿ok? Y vamos a ver dónde se para en cada momento. Y es interesante. Vamos a ver cómo lo hago sin que esto... Bueno, lo voy a ejecutar, a ver qué pasa. Sí, switch mode, remember. Me va a estropear el ejemplo, pero bueno. Ah, no, mira, perfecto, me ha venido muy bien. Si os parece, en lugar de hacerlo con el editor de Eclipse, que es la basura más grande que he visto en toda mi vida, voy a usar otra ventana y quizás así sea más cómodo también, ¿ok? Estad pendientes un minuto, si solo os queda 1 minuto y medio de clase aproximadamente. Hey, voy a ejecutar aquí este index x HTML. ¿Dónde voy a saltar? Voy a saltar a la operación de construir la vista. ¿Por qué? Porque hay que crear esos componentes. Fijaros. Invoco al servidor. Si abro el Eclipse, me dice alguna tontería sobre si quiero enloquecer metiendo 20.000 vistas en una pantalla 1024x768. Le digo no. ¡Yay! ¿Habéis visto lo que estamos ejecutando? Fijaros, ejecutamos el código de creación de la vista. ¿Veis que evidentemente aquí no ejecutamos el InfoSetValue que tenemos en la línea 43? Que lo que estamos haciendo es simplemente definir ese objeto y lo mandamos a pantallas. Y ahora cargo la pantalla, aquí la tengo. No os perdáis esto, que es la parte más emocionante. Si le doy a púlsame,
volvemos otra vez aquí, reconstruye la pantalla, exactamente igual que antes. ¿Veis que se ha reconstruido la pantalla? Y ¡hey! ¿Qué se ejecuta justo a continuación? Fijaros, en la pantalla todavía no tengo el resultado. Después de reconstruir la pantalla, ¿qué estoy ejecutando? El evento. Con lo que antes de llegar a reconstruir, a renderizar de nuevo la pantalla, hemos cambiado el valor de info. ¿Queda más o menos claro lo que está pasando? Se ha vuelto a reconstruir la pantalla con los mismos elementos que había antes. Han pasado más cosas, luego os las enseño. Pero aparte de eso, este info se le ha cambiado su valor. De manera que cuando ahora, después de esto, se renderice la pantalla, tenemos el efecto que habíamos buscado. ¿Qué os parece? ¿Veis la idea? ¿Veis que cada petición que hacéis reconstruye la vista? Esto es evidente porque no podemos... Bueno, sí que podemos, se puede enviar toda la sesión y somos super happy. Pero no podemos mantener en memoria la vista a lo largo de todo el uso de la aplicación. Porque ya sabéis que el Garbage Collector no es especialmente eficiente y aún menos si además lo guardamos en la sesión, que hasta que no pasa un determinado tiempo de interacción con el usuario, ni siquiera se le da una oportunidad al Garbage Collector para trabajar. Pero el resultado, en cualquier caso, es coherente. Es decir, cada vuelta que estáis haciendo a la pantalla, estáis reconstruyendo la view. Y estáis volviendo a añadir el evento que corresponda. Pero solo si el usuario había pulsado en la materialización HTML del objeto HTML command button. Solo si el usuario había pulsado aquí, después de reconstruir la vista, se ejecuta la operación. Si no lo hubiésemos pulsado, o hubiésemos pulsado otro elemento o otro tipo de interacción, este objeto se habría añadido y no se habría llegado a usar. A efectos de semántica, estáis programando el servidor de una manera relativamente eficiente para lo que es programar el servidor y estáis consiguiendo programarlo con la misma táctica que usamos para aplicaciones de escritorio. Yo rajo mucho, lo sabéis, yo rajo mucho y rajo mucho en Java Server Faces. Incluso creo que el futuro no va por aquí. Pero las cosas como son. Las primeras versiones eran basura, demasiado complicadas, pero esta idea ya la tenía. Y, tiene su mérito conseguir que tú programes sin estar pensando en que por medio hay un navegador. El mérito sobre todo es de Microsoft y WebForms, ¿vale? Esto en Microsoft y en WebForms funciona igual. Pero está chulo, tiene un puntito. Mirad, mini ejercicio. ¿Podríais crearme otro botón con el texto que queráis? Por ejemplo, púlsame a mí también, por favor, o lo que queráis. También podéis llamarlo cambiar color, ya veréis luego por qué, ¿vale? Y hacéis que cuando pulséis ese segundo botón se envíe un mensaje a la consola del servidor, un systemout.println. Dices, Javi, ¿puedes montar un ejemplo más tonto? Difícilmente, pero se pueden sacar cosas interesantes de ese ejemplo, ¿vale? Otro botón, y cuando pulsemos ese otro botón, escribimos en consola, ¡ah! ¡Me han pulsado! Algo así, con emoción. ¡Ah, mi ilusión! ¿Tenéis otro botón? Es decir, lo que hemos montado es algo de este estilo. He cambiado el nombre al botón original para prefijarlo porque, a ver, botón así que ser un poco triste. Así que lo he llamado comando cambiar mensaje. Y este nuevo lo llamamos comando cambiar color. No os podéis imaginar lo emocionante que es lo que estoy a punto de contaros. No funciona ya ese aviso, ¿verdad? Si os cuento esto, seguramente saldremos un poquito antes de... No cuela tampoco, ¿verdad? En fin, que estáis pendiente, que esto está chulo. Mirad, es mucho más emocionante de lo que parece. Voy a darle un para adelante
Vaya, me lo carga en la otra ventana, pero lo traspaso aquí, le pongo la dirección web, que me ha cargado la página, lógicamente, y tenemos lo mismo que antes, ¿verdad? Y si doy a apriétame, bueno, si doy a apriétame en el Eclipse, en algún sitio, en la consola, hemos conseguido, gracias por apretar a su servicial botón. El mensaje que tenemos aquí sale 20 veces porque lo he probado antes, pero la que acabo de emitir es esta de aquí, ¿ok? Y esto, dices, no es muy emocionante, pero fijaros en esto, os va a encantar. Prometido. Mirad esto. Doy a púlsame. Cambia a ok, genial, no sé qué. Se ha ejecutado el evento y hemos cambiado el texto que había en el info, ¿cierto? Y ahora doy a apriétame. ¿Veis que se recarga la pantalla? ¿Veis que se ha recargado la pantalla y ha salido el mensaje? Si me voy aquí, veis que ha puesto un mensaje nuevo debajo del que había seleccionado. Pero ¿no hay algo que os parezca magia? ¡Maldita sea! El componente que antes le habíamos dicho que cambiase su texto. ¡Oh, genial! ¿Cómo lo has conseguido? Maldita sea, recuerda el texto que le habíamos dado, sin que se haya ejecutado el listener de cambiar el texto. En otras palabras, que això és molt fort, En otras palabras, hemos vuelto a cargar los objetos limpios. Hemos vuelto a ejecutar el build view como hemos visto antes. Y cuando hemos llegado aquí y la teníamos ya creada, se ha ejecutado este evento que ha mandado un mensajito. Pero antes de eso, ¿qué ha sucedido? ¡Ja! Que se ha recuperado el valor que tenía la propiedad value del objeto que habíamos montado como mensaje de información de forma transparente. Recuerda cómo, aunque la hayamos construido desde cero, con memoria limpia y estos objetos, maldita sea, ¿dónde está el bicho este? Aquí. Y el objeto sea nuevo, el sistema de Java Server Faces ha conseguido que este objeto sea nuevo, sea idéntico a cómo dejamos el objeto en la anterior iteración, en la anterior petición, de forma transparente. Esto es bastante emocionante. Yo no he tenido que volver a aplicar el texto. El objeto recordaba cuál era su texto. En otras palabras, esta instancia que hemos creado aquí tiene la misma información, el mismo estado que la instancia que usé en la petición anterior. Sí, efectivamente es por el campo hidden que hemos visto antes en el código. De hecho, si lo chafardeáis, cuando mandáis, aquí estoy, pido el código, cuando visualizáis el código, podéis intuir que aquí lo más extraño es esto que vemos aquí. Estos son bits machos y hembras codificados en forma de base 64. ¿Vale? Por aquí en medio, ¿se os ocurre qué es lo que hay? Exactamente. Aquí en medio, en algún sitio, está explicando que el mensaje que teníamos agregado a la vista, su texto actual era ese, su value actual era el que hemos fijado con gracias por log increíble, genial. ¿Vale? De manera que, ¿qué es lo que sucede? Mirad, cuando llegas a una pantalla, lo primero que sucede es, como habéis visto, es que se reconstruye la vista. Es decir, en este caso se ejecuta el build view, creando toda la pantalla en blanco, con objetos limpios, nuevos, que tienen el estado que le hayas dado aquí. Por ejemplo, el info, el párrafo que tenemos ahí, le podríamos haber... le estaríamos dejando este texto dentro del info. ¡Bah! Que es un esfuerzo final, que solo os queda... ¡Ey, no miréis el reloj! ¡Mirad! Con esto conseguís toda la pantalla tal como está siempre que entráis en la misma, como la primera vez que entrasteis. Pero justo a continuación suceden otras cosas. Justo después de hacer esto, se aplican valores de los parámetros. Por ejemplo, imaginaros que tuvieseis una caja de texto. En el formulario, si escribís un texto, esa caja de texto la habríais generado con el objeto correspondiente, con el tipo un UI input
para generar una cajita de texto que escribas ahí, hola, ¿qué tal? ¡Ey! En la segunda fase, después de crear ese UI input, después lo hacemos si queréis. En la segunda fase, el servidor habrá recibido los parámetros del formulario, incluyendo el valor del name de esa caja de texto que hemos generado. Pues en la segunda fase va a guardar en los elementos que tienen value por parámetro, va a escribir el valor que le ha enviado el formulario. A continuación, va a intentar convertir esos datos y validarlos automáticamente, algo que os va a gustar mucho. Mañana haremos una primera aproximación rápida a la validación, os va a gustar seguro. Y después va a hacer una historia que se llama actualizar el modelo, que paso de contaros ahora qué significa, pero también os va a gustar, ¿vale? Hey, podéis enlazar los elementos de arbitrarios de dominio que pongáis en el controlador, los podéis enlazar directamente sus propiedades a elementos de tipo UI, como los que estáis montando aquí, de manera que la información que se escribe la tienes en, por ejemplo, el atributo nombre del objeto persona que tienes ahí. Pero eso no entra en detalles ahora. Cuando actualices el modelo, también lo que haces es recuperar cómo estaban los elementos que tú has creado en la pantalla, cómo los dejaste en la última ejecución. En ese momento es el que has recordado, calla, que el info que tengo aquí, la última vez estaba con el texto de ¡Oh! ¡Es increíble! En ese momento hemos sobrescrito el valor de esa propiedad, sin que tú te enteres. Esto es bastante chulo, ¿eh? Y, por último, intentad llegar vivos a que no queda tanto, ahora en serio, en media hora estamos. Por último, bueno, no exactamente por último, pero justo después se invocan los eventos que se hayan producido. Cuando tú has picado por la pantalla ha ido apuntando qué hacías. En este momento es cuando se ejecutan todos los listeners asociados a esos eventos. Volveremos a hablar de este ciclo, ¿eh? Después simplemente recupera la vista a la que vas a parar, como nosotros no hemos dicho que cambiemos de vista, es la misma, y se renderiza, se convierte en la tecnología de pantalla que usemos, HTML en nuestro caso. Eso es el ciclo de vida, ¿vale? Lo que estás haciendo aquí es eso, es olvidarte de la tecnología que usas para crear aplicaciones, la tecnología de pantallas. Él te está gestionando toda la parte de creación del HTML y te está gestionando también toda la parte de comunicaciones a través de HTTP. Y tú juegas con la idea que es falsa, pero a efectos prácticos es así. Tú juegas con la idea de que todo el tiempo has tenido estos objetos, este view que tenemos por aquí, todo el tiempo los has tenido en memoria, manteniéndose en memoria. Esto no es posible hacerlo de verdad, porque gastaríamos memoria infinita. Aunque después os cuento cómo lo podéis conseguir. Así que, ¿qué es lo que hace? Reconstruye la vista aquí y después va guardando, va generando automáticamente cómo estaban los objetos de la vista cuando terminó la petición anterior. Se los envía al navegador, con lo que en el servidor ya puede borrar los objetos de la vista, porque la próxima petición va a volver a crearlos en blanco y va a volver a aplicar estos valores que veis aquí, o que no vemos aquí, pero que están ahí. Estamos reconstruyendo. En el fondo, esto se parece muchísimo a hidratar objetos. Esto es básicamente lo mismo de no puedo tener todos los objetos en memoria de dominio simultáneamente. Sí que los mando a una base de datos y me olvido de ellos. Cuando los vuelvo a necesitar, creo un objeto en blanco e hidrato el registro o registros correspondientes en ese objeto. De manera que vuelvo a tener no el objeto que guardé, pero uno que es completamente equivalente. Es una táctica muy similar. Y aquí hay otro tema muy interesante. Le estáis mandando ese estado al navegador para que os lo reenvíe de nuevo al servidor. Imaginaros que tenéis una granja de 100 servidores. Los podéis repartir al azar o con el criterio que queráis las peticiones, porque cuando se generen los objetos de la vista del servidor A, se enviará toda la información a la pantalla, incluyendo el estado de esos objetos. Si la siguiente petición la atiende el servidor B,
servidor creará una pantalla en blanco y aplicará esta información. Con lo que sigue funcionando perfectamente y no habéis usado la sesión. A cambio el procesador se os ha disparado un poco porque claro, esto hay que codificarlo y decodificarlo, ¿vale? Pero normalmente es más barato conseguir más procesadores que conseguir más memoria, porque la memoria tiene un límite físico. Incluso hoy en día, la memoria que podemos tener en una máquina, que son 64 GB en las máquinas de gama más alta, y cuestan un dineral inmenso controlar 64 GB. En cambio, meter 64 máquinas con 8 GB cada una de ellas es relativamente económico, es relativamente barato. De hecho, es tan barato que ni Google, ni Amazon, ni ninguno de estos sabe qué hacer con tanta máquina y lo realquila. ¿Vale? Estos programas son linealmente escalables. Pero claro, imaginaros el escenario, os tengo por ahí ya perdidos, pero esto que os cuento es curioso y es muy fácil. Solo hay que cambiar una cosita. Mirad, imaginaros el escenario en que, oye, tengo pocos usuarios, no quiero tener el procesador ahí disparado, mis usuarios son perezosos y tardan 2 horas en pulsar botones. Oye, que no me importa que el servidor gaste más memoria. Y no voy a balancear carga entre varios servidores. También podéis hacer esto. Cojo esto y primero voy a intentar parar el Tomcat. Una vez lo he parado, me voy al fichero de configuración de la aplicación. Estoy en el web.xml. ¡Yay! State Saving Method. El ViewState, que es lo que acabamos de ver en un campo hidden, está en un campo hidden porque hemos utilizado client como táctica. ¿Qué otro valor puedo poner aquí? Va, concentraros. Hey, venga, vamos a probarlo. Probamos server. Y volvemos a ejecutar la aplicación. Vuelvo a cargar la pantalla. Aquí está. Creo que aquí está. Aprieto un par de veces o 3 por aquí para que se vea que hemos hecho cambios. Pido el código fuente y ¡ey! No hay campo hidden con el ViewState. ¿Dónde se ha guardado el ViewState ahora? ¿Eh? Ah, sí, pero no, ignorarlo. Aquí evidentemente no tenemos la información que teníamos antes. Por poco, ha habido un momento de pánico. Aquí es simplemente un identificador de en qué pantalla estás y ya está. ¿Cuál es la pantalla que estás enviando? No tienes los datos que teníamos antes. Los datos que teníamos antes están en el servidor. Ya no estáis transmitiendo esa información. Y se pueden guardar de varias maneras en el servidor. Incluso se puede conseguir que la vista en sí no se reconstruya cada vez, sino que almacene en sesión las últimas vistas que se han usado, para optimizar la recreación, minimizando el consumo de procesador. ¿Vale? Y esto es, ya veis lo que ha costado cambiarlo, un atributo. Esto está fusilado de WebForms. Y de verdad que si no os gusta .NET, darle una oportunidad empezando por WebForms. Porque está súper chulo, lo aprendes en 2 tardes. Tienen los mismos problemas que tiene Java Server Faces, en el sentido de que yo creo que no vamos hacia aquí. Y Microsoft cree también que no vamos hacia ahí, porque Microsoft, de hecho, el último framework, el que está potenciando, no es WebForms, no es el ASP clásico, es el ASP MVC, que es infinitamente más parecido a Spring que a Java Server Faces o a WebForms. ¿Qué tal? ¿Cómo vemos esto? Pues ahora le echamos un vistacillo si ha fallado. Venga, va, un pequeñísimo ejercicio. ¡Hey! Niños, hola. Un pequeñísimo ejercicio. Nada. 10 minutos escasos. Conforme lo vais terminando y funciona, plegamos, ¿de acuerdo? Y es que no puede ser... Y no puede ser más pequeño. No, mirad. Os buscáis la vida para encontrar qué componente... es fácil. Hola, Jabado. Buscáis la vida para encontrar qué componente os permite introducir un texto, es decir, una caja de texto. Añadís ese componente a la vista que habéis montado.
y el botón apriétame, este botón que ahora mismo envía solo tontunadas a la consola, lo modificáis para que coja el valor de esa caja de texto, de ese objeto que representa una entrada de texto, y se lo asigne al elemento de output text que tenemos por aquí. ¿Se entiende la idea más o menos? Buscáis qué componente tenéis que usar para pedir texto en una página. Creáis el elemento y lo agregáis. Y cuando te pulsen apriétame, sacas el texto de ese componente y lo fijas aquí dentro. Y si os queréis venir arriba, pasándolo a mayúsculas. Ya, correctísimo. Yo voy a hacer una versión aún más fashion. Conforme terminamos, hemos terminado la sesión. Intentaré grabar el vídeo con el proyecto, con la solución de la tontunada de ejercicio de ahora. Intentaré subirlo junto al vídeo, ¿vale? Y ya está, ya estamos hoy, ya está. Venga, para casa, vamos.